Buenos días, bienvenidos al Salón Abrirse las Constelaciones, a la peña que lleva igual nombre y que en este año 2022 está cumpliendo su 20 aniversario. Este año es un año de aniversarios cerrados porque también sabemos que Ediciones La Luz está cumpliendo 25 años, que se cumplió en mayo pasado, y hemos querido que en este espacio, que normalmente lo dedicamos a la presentación de las novedades editoriales de Ediciones La Luz, pues bueno, cambiar un poco la tónica de esta peña, abrirse las constelaciones y traer a nuestra sede a autores, editores, diseñadores, rectores, es decir, personas que han estado vinculados al trabajo de Ediciones La Luz durante estos 25 años. Personas que han estado vinculadas, han sido trabajadores nuestros de la editorial, pero que a pesar del tiempo que ha transcurrido siguen manteniendo vínculos importantes con Ediciones La Luz. Es el caso de Irela Casañas, que nos acompaña esta mañana acá en el Salón Abrirse las Constelaciones. Irela es poeta, Irela es ensayista también y es editora. Durante años estuvo acá con nosotros en Ediciones La Luz haciendo un trabajo de edición, cuidado con varios autores, sobre todo con autores que trabajan en el ensayo, y también se le ha tomado en él al cuidado varias ediciones de Abrirse las Constelaciones, la colección Abrirse las Constelaciones, dedicada mayormente a la obra prístina de los autores más jóvenes, miembros de la asociación Hermanos Sáenz. Pero bueno, antes de conversar tú y yo quiero darles también la bienvenida a todos los amigos que hoy en la mañana nos acompañan aquí en el salón, y también darle la bienvenida a los que se sumarán a las transmisiones que estamos haciendo desde los perfiles sociales de Ediciones La Luz. A todos las gracias además por acompañarnos, y bueno, comencemos a conversar con Irela Casaña, que es además graduada de la Universidad de Oriente de Sociología. Irela, yo recuerdo hace muchos años, éramos todos tan jóvenes, y te recuerdo en una peña en la Villena Botel, en Ateneo Villena Botel, la librería de acá de Holguín, recién graduada además de la Universidad de Oriente, con el cabello muy largo, era una muchacha pálida que se movía entre aquellos anaqueles de la librería Ateneo, y que era muy fácil para uno que se sugestiona de ese modo percibir que en ti había una poeta. Nosotros, los que éramos un poco mayores que tú, que ya estábamos dentro de la sección de literatura de la asociación, y cuando digo nosotros me refiero también a amigos como Gabriel Pérez, Alberto Santos, que ya estábamos dentro de la sección de literatura de la HS ya por esos años. Nos gustaba, todavía nos gusta, ir a la búsqueda de nuevas voces de la poesía, percibir que hay en ciertos seres una predestinación como un aura que lo acompaña, y fue muy fácil para nosotros verte además acompañando también a otro poeta, Hugo González Piegel, en esas lecturas que se hacían ahí y esa fue la primera vez que creo que te vi, y que fue muy fácil, te digo, saber que había una predestinación para la poesía. Luego vino ya tu primera publicación, un libro de poesía con Ediciones Holguín, Manual del Triunfo, y finalmente llega también el momento en que empiezas a trabajar en Ediciones La Luz como editora. Este espacio normalmente lo hemos dedicado a que los invitados hablen de esos años iniciales de su entrada a la Asociación Hermanos Sáenz, también cómo recuerdan la organización de esos tiempos, porque además hay una vida cultural alrededor de eso importante. También sé de tu amor por el rock, por la música, y también era fácil encontrarte a ti con Hugo, con quien compartes una vida sentimental y también la crianza de una bella niña. Era fácil encontrarlos ustedes también en esas peñas. Ayúdame un poco más a recordar esas noches también de peña del rock en el pabellón Mestre, que era más la casa del joven creador,
porque yo sí no he sido muy rocker, no he Pero sido rocker realmente, Gabrielito pero sí iba a los festivales de Gabriel rock. sí, Pérez sí, era costumbre que está esta mañana también con nosotros aquí en este espacio, y que además es el fundador de esta peña Abrirse las Constelaciones. Entonces, vamos a conversar un poco de esas noches y de esos días. Y ante todo, muchísimas gracias por invitarme, porque me ha ayudado a volver a vivir. Me estás ayudando a volver a vivir esos tiempos. Uno se va quedando con lo bueno. Definitivamente no todo era rosa, pero parece que es un mecanismo que tenemos los seres humanos de quedarnos con lo bueno. Y yo me quedo con lo bueno, y los tragos amargos de esos momentos los he olvidado. Y para mí todo fue bueno, casi todo. Y cuando se hace un recuento de esos años y lo comparas con la actualidad, te das cuenta de que en Holguín había una vida cultural interesante, por lo menos interesante. No voy a decir que riquísima, que era una vida cultural que estallaba en cada esquina, pero era interesante, era una vida cultural activa, y nosotros, sin saberlo, fuimos parte de esa vida cultural, y una parte importante, llena de energía. En esos años la presidenta de la Asociación Hermanos Sáenz aquí en Holguín era Tatiana Zúñiga, una persona dedicada por completo a la cultura, con también un ánimo importante de estar presente en cualquier evento, de apoyarlo, de concebirlo, de no dejar solos a los creadores. Y eso fue muy importante aquí en Holguín, en toda la provincia, porque bueno, la Asociación Hermanos Sáenz no solo es en la ciudad de Holguín, también hay asociados en las bases. Son importantes, por ejemplo, muy importantes la de Banes, la de Báguaro, que nos nutrían mucho, sí, y nosotros también acudíamos allá. Y recuerdo que empezaba a escribir y no tenía, uno en ese momento es muy ingenuo y se lanza como al amor, te lanza, tú no sabes lo que viene, tú dices yo tengo ganas de escribir y te quieres comer el mundo, y es así como debe ser, no te puedes lanzar con miedo. Después en un recuento, o te pones a recordar, tú dices, qué ingenuo fui, yo creí que era de este modo, pero es que eso es así, eso es así, no puedes nacer como un escritor maduro, como una persona que vaya sopesando todos los pros y los contras. Si no te lanzas, no empiezas. Y éramos así, y no nos importaba ni el calor, ni la precariedad, o importaba, pero no definía. Y caminábamos hasta el Mestre por las tardes para unas peñas que hacíamos junto al Pozo de Celestino. Exacto. Y Mariela compartía sus cuentos, recuerdo, y era de lo más atractivo, porque ella siempre con su don de gentes no solo se dedicaba a leer el cuento, sino que intercambiaba con nosotros, que éramos como sus discípulos, o lo seguimos siendo. Y me acuerdo también de ti también, porque eres un poeta muy importante, y lo eres desde que eras así jovencito, y todo el mundo decía, Luis, el libro del traidor a las palomas, eran los libros del momento aquí, y junto también con los de Lourdes González, que eran muy leídos en esos años, con los de Delfín Prats, y había una energía muy rica. Lo que pasa es que no nos percatábamos, como es natural. Como debe ser además, sí. Como es natural. Y la gente estás haciendo, lo estás viviendo en el momento, no puedes estar pensando en cómo lo estarás viendo 15 años después, 20 años después. Y el mundo del rock, no solo en Holguín, que siempre fue una plaza fuerte en Cuba, hacía que le daba un espíritu cosmopolita a la ciudad, y venían muchachos y muchachas de toda Cuba a los festivales, y las bandas tocaban y lo daban todo, y no les pagaban un centavo, era por amor al arte. Ese pabellón Mestre queda atronado a las noches con las bandas de rock, y la queja permanente también de los vecinos, sí, que más de una vez llevó a que el pabellón Mestre tuviera que recesar sus transmisiones, era dicho lúdicamente. Sí, pero es increíble las ganas de hacer que había, y la cantidad de gente creando en todas las manifestaciones del arte, y nosotros ahí con nuestros versos, leyendo, soñando con publicar nuestro primer libro, admirando a los que ya lo habían logrado, como tú, como los escritores de la generación anterior, que son la base y que son responsables de todas las instituciones que nos empezaron a apoyar. Exacto. Que crearon la HS aquí en Holguín, que crearon Ediciones en Holguín, que le dieron una vida muy importante a lo que fue cultura municipal, y entonces nosotros aprovechamos todo eso que ellos pusieron en nuestras manos, y también empezamos a crear.
Irela, tú, bueno, eres graduada de Sociología Sí. por la Universidad de Oriente y vienes, además de llegas a Holguín trayendo todas aquellas emociones encontradas en Santiago, en la vida cultural Sí. de Santiago, y recuerdo mucho en las conversaciones que teníamos, ya sobre todo ya como estabas de editora aquí en La Luz, de tu evocación permanente del Santiago de Cuba, de esa época tuya de estudiante, y esa comparación permanente con el Holguín que estábamos viviendo también en ese momento, que casi siempre Holguín como que se quedaba un poco rezagado comparado con la vida también cultural de Santiago, que es una ciudad grande, que también tiene su peculiaridad como ciudad y también como centro de la cultura. Sin embargo, naciste también en Santiago de Cuba, según consta en los documentos oficiales, y dejas claro en cada una de las fichas que soy santiaguera. Que eres santiaguera, Sí. pero también tus orígenes se asocian a Cristino Sí. Naranjo, al central de Cristino Naranjo, tu familia ahí, pero finalmente publicas tu primer libro en Holguín. Hay amigos que dicen que uno es donde publica su primer libro, eso ya algunos ya lo han dicho por acá, y creo que haberlo escuchado también con anterioridad, pero bueno, hay algunos amigos que les gusta decir muchísimo esto, de que uno es de donde publica su primer libro. Y este cuaderno, Manual del Triunfo, que a todos nos sorprendió tan gratamente, porque tu voz como poeta, una poeta muy joven, ¿qué edad tenías exactamente cuando Yo tenía publicaste el primer 26 libro? años o 27. Tenías 27 años. Pero me veía más joven que lo que en realidad, porque era súper delgada. Estaba en Cosas la que favorece Sí, la dieta, ¿no? sí. Entonces, pero bueno, yo recuerdo que a todos nos sorprendió esa publicación de tu primer libro, Manual del Triunfo, con ese título precioso, porque era una voz totalmente diferente, la voz de una mujer en Holguín, que además se ha hablado muchísimo de que la poesía de Holguín tiene rasgos tan distintivos que, bueno, eso se podría buscar a los especialistas para que hablen sobre ese tema con más propiedad. Yo no me atrevería a encontrar tantas distinciones de lo que ocurre en el resto del país, pero bueno, sí, tu voz que llega en un momento en que no hay tantas mujeres poetas en Holguín en ese momento. En la nómina creo que podría hablarse de Lourdes González, Belkis Méndez, Mayra Pérez Gallego, Maribel Feliu, Keila Leiva, Elena Guars, y no todas con una producción literaria en activo. O sea, no era muy, o no es muy común que algunas de estas autoras publiquen con frecuencia. Tú rompes en ese coro de unas pocas mujeres con una voz que sí a nosotros nos parecía totalmente diferente. Yo pienso que tiene que ver mucho también con tu formación universitaria, con esa carrera que escogiste para hacerte profesional, porque de algún modo tu observación del mundo, de lo cotidiano, está en tu poesía, sobre todo en la forma de concebir también el verso. ¿Qué tú me dirías de esta apreciación que me atrevo a hacer y a hacerla además en público? Bien, ante todo quisiera hablar de lo primero que me comentabas. Yo soy santiaguera casi por accidente, porque mi mamá era estudiante y estaba estudiando la carrera de periodismo y estaba yendo al aula hasta el último momento y dio a luz allá. Enseguida me llevaron para Cristino Naranjo. Lo que pasa es que me encanté con Santiago luego en los años de universidad porque me reconcilié con Santiago, porque unos años durante la primaria vivía allá y no me fue muy bien. Realmente es algo que me enamoré yo. Y encontraste el amor de mi esposo. Ajá. Pero la verdad que para ser justo, y admiro Santiago y lo defiendo siempre en cada conversación, admiro su cultura, me encanta el hablar de las personas, me encanta su... porque los rasgos y eso lo puede decir por ejemplo un estudioso como José Vega Suñol, los rasgos culturales de la región Holguín y de Santiago de Cuba son bastante diferentes, pero realmente yo me siento holguinera, ¿no? Me siento holguinera, aunque lo reitero, amo Santiago. Y esta carrera que estudié así puede que haya condicionado mi observación del mundo, mi cosmovisión, sobre todo porque no la he podido ejercer. Siempre me fui por el mundo de las letras y a lo mejor he querido
lo que no he podido hacer en la ciencia, llevarlo a la poesía. También, no sé si es porque la generación nuestra es una generación que se hace otras preguntas, pero sí me gusta observar y expresar mi criterio de manera poética, porque bueno, tampoco la poesía, y eso lo han dicho muchos antes que yo, no puede ser un panfleto, o no puede ser un ensayo, no puede ser ponerse a juzgar y emitir criterios. Hay que lograr un equilibrio muy fino entre lo que estás pensando, tu opinión sobre el estado actual de las cosas, sobre la historia, sobre la sociedad en general, y la poesía. En esos años, fueron definitorios unos consejos que me dio un gran poeta cubano, que es Reinaldo García Blanco, que iba desinteresadamente allá en la Universidad de Oriente, nos escuchaba, sí, hacía unas peñas muy interesantes, nos daba consejos muy acertados. Fue una peña que hizo durante años, porque también en mis años universitarios recuerdo a Reinaldo en las azoteas de los edificios de allá de la universidad. Él iba y escuchaba con mucha paciencia todo lo que uno escribía, así verdecito, y él dio consejos muy acertados cuando veía que tenían mucha intención de ir a dar ese grito que tenemos de jóvenes, que queremos expresar. No, hay que llevarlo a la poesía, a temperarlo, si es posible. Y yo creo que sí, y este libro, Manual del Triunfo, fue eso, fue como tratar de expresar todo lo que uno iba acumulando cuando despiertas al mundo, porque bueno, la infancia es una etapa que tiene sus características, pero cuando ya inicia la adolescencia, la juventud, ese cambio tan drástico de salir de casa, irte a estudiar a otra provincia, en las condiciones difíciles que siempre hemos vivido, te marca mucho y yo quise, y empieza a descubrir cosas, a desengañarte también de ideas preconcebidas, y eso quise volcarlo un poco en ese cuaderno y también expresar un poco mi condición de mujer ante el mundo, no como algo especial ni excepcional, porque mujeres hay millones, pero sí como yo lo estaba asumiendo. Y es lo que intenté, perdón. Disculpe. Y lo que intenté con Manual del Triunfo, que felizmente lo publicó Ediciones Holguín con una cubierta en blanco y negro de mi amigo. Sí. Con una cubierta en blanco y negro de una obra que me encantó de mi amigo Ernesto Blanco San Ciprián. La obra es a color, es un grabado con una técnica muy específica que ahora no recuerdo, y sin embargo la cubierta la escogí, esa obra la escogí, es un hombre desnudo al borde de un collage de periódicos, y la obra se titula Hombre que se sostiene para evitar la exclusión. Y me encantó el título, me encantó la armonía entre el título y la obra visual como tal, la visualidad de la obra, y creí que tenía que ver con mi libro y con el hombre como género humano en general, para no hay que ser tan extremista, porque creo que es lo que tratamos al principio, cuando tratamos de empezar a buscar nuestro lugar en el mundo, evitar la exclusión, seas quien sea. Un detalle final, yo volví loco a Ernesto, le rogué, le lloré y me regaló la obra. En un momento dado le estaban ofreciendo $250 cuando el dinero valía en este país $250, y no la vendió y me la regaló y la conservo, está en la sala de mi casa. Son regalos que uno como poeta lo valora muchísimo, tener en tu casa el original de mi libro, mi primer libro. Irela, bueno, estás hablando ahora de artes plásticas, ¿no? Y tú te gradúas de la universidad, pero vas a trabajar primero a la Escuela de Trabajadores Sociales. Tuviste una temporada ahí y después te vinculas también con la Escuela de Artes Plásticas. Sí, ahí fue donde nos ubicaron a toda mi generación por el proyecto de la Escuela de Formadores de Trabajadores Sociales, que necesitaban licenciados en Sociología, y también fue una experiencia interesante conocer muchachos de todo el Oriente, que venían de familias disfuncionales, aunque una vez una persona me dijo, ¿qué familia no es disfuncional? Y yo pregunté, sí, ¿cuál no es disfuncional? Y de ahí pasé a trabajar en las escuelas de artes plásticas. Fue un mundo que me nutrió mucho, conocí muchos amigos, uno de ellos Ernesto, su esposa Alice, grandes amigos míos en la actualidad.
Y creo que todos los que intentamos escribir, lo que hacemos literatura, en algún momento tenemos que hacer una pausa, o si no es posible hacerlo todos los días, y sí, nutrirnos de las artes plásticas es algo necesario. Es un mundo que se abre y que puede ayudar mucho al verbo, muchísimo. Además, esos vínculos permanentes, ¿no? Se establecen muchos vínculos, sobre todo con la música y la poesía. Pero creo que unos cuantos pintores buscan siempre también vincular su creación con las artes plásticas. Hay varios ejemplos en la historia de la poesía, sobre todo escrita en español, que están ahí, que son referentes. Y viceversa, mira Zaida del Río, a Iliana Mulet. Me ha entrado una tos. Tome agua sin ningún problema, aquí también se ha venido a toser. Qué bueno, muy inoportuna, pero seguimos hablando. Óyeme, Irela, entonces, bueno, ya llevas un periodo acá en Holguín para esos años, trabajando, y llega un momento en que entras ya también a trabajar a Ediciones en la Luz. Eres miembro también de la sección de literatura de la Asociación Hermanos Sáiz en Holguín. Y entras a Ediciones en la Luz como editora con un encargo editorial súper complejo, porque por esos años, no sé si lo recordarás, se llevaba un arrastre eterno y un compromiso con la sección también de crítica e investigación de la Asociación Hermanos Sáiz para la publicación de un supuesto volumen. Iba a recoger varios textos investigativos, de ensayos, que habían ganado el premio en el evento Memoria Nuestra de las Romerías de Mayo. Varias ediciones se habían convocado y esos textos no se habían logrado publicar. Y entras tú en ese momento con ese libro complicado, porque en Edición La Luz, cuando tuvimos además dentro del equipo de trabajo a una socióloga que podría trabajar perfectamente en la línea de ensayo, vimos el cielo abierto, porque no todas las veces te puedes encontrar alguien con un perfil académico que se corresponda con este trabajo, que esté más dispuesto y interesado en asumirlo, porque es realmente desafiante. Ser editor de este tipo de textos en un trabajo de una editorial, además, que no había publicado hasta ese momento ensayos. Tú recordarás esos días. Hablemos entonces de esos dos volúmenes que en trabajo de equipo de editorial decidimos que se llamara Hacer Memorias, volumen 1, y Hacer Memoria, volumen 2. Sí, fue difícil porque era casi lo primero, aunque lo primero fue el Sol Eterno, pero era poesía. Y los que leen ensayo, los que conocen las características del ensayo, estarán de acuerdo conmigo en lo complicado que es todo el proceso de organización de las notas al pie de página, que no todos los autores saben cómo hacerlo, la bibliografía, la concordancia de los tiempos a la hora de expresar una idea. Y yo aprendí mucho, aprendí haciendo esos libros. Y también haciéndonos de percatas de las inquietudes que tienen otros jóvenes, como tú, sobre las cuestiones sociales de Cuba y lo rica que es la academia y los desperjuiciados que son los jóvenes a la hora de enfrentar el estudio de diferentes temas. Me recuerdo un trabajo sobre los llamados deambulantes, que son las personas bastante desposeídas que descienden en la ciudad sin tener un techo, y fue un trabajo de Joiner Díaz que me llamó mucho la atención, y así por el estilo de toda Cuba. Y recuerdo que los libros muchas veces tenían gráficas, tablas. Eso es complicadísimo a la hora de ordenarlo, porque no es lo mismo unir un fragmento de un trabajo, hablar sobre él, exponerlo en un evento y de ahí entregarlo y llevar eso a hacer un libro, hacerlo coherente, organizado para que sea una lectura grata, posible. Fue difícil, fue muy difícil, pero lo agradezco porque aprendí mucho. Y tú sabes, ahora pensando que este libro es realmente, dentro del catálogo de Ediciones en la Luz, es el primer libro compilatorio donde se incluyen autores de diferentes partes del país, porque después vinieron las antologías más conocidas como La Isla en Versos, 50 cubanos, o Todo un cortejo caprichoso, de narradores, ambos dedicados al centenario entonces de Virgilio Piñera. Pero
este libro en el catálogo de Ediciones La Luz realmente que ayuda también a llamar la atención en el grupo de autores cubanos jóvenes sobre Ediciones La Luz, una casa editorial en el oriente cubano. A veces nosotros usamos en broma, radicada en una provincia esquinada en el oriente cubano. Ayuda a llamar la atención sobre eso, el trabajo de Ediciones La Luz, y eso te tocó a ti como editora. Y bueno, luego viene, que ahora estoy un poquito confundido con esto porque está también la edición del Sol Eterno, que trabajamos los dos en conjunto con la selección de autores y de textos, y donde hay reunido la obra de 20 poetas originarios. Recuerdo en esos años cuando trabajamos en la selección que quisimos poner como condición para formar parte de la antología que esos autores no tuvieran un libro publicado. Y estamos hablando del año 2009, si la memoria no me falla, exactamente. Y teníamos en la sección de literatura 20 autores que tenían ya libros publicados. Era increíble porque además tampoco Ediciones La Luz en esos años había aportado también un catálogo permanente, ¿no? Anualmente, que pudiera ayudar a calzar esta nómina tan enriquecida de jóvenes autores. Sin embargo, ¿puedes recordar voces de esa selección? Sí, cómo no. Aunque querías apuntar algo, esta antología, que ahorita hablaba del trabajo de las personas que nosotros aprovechamos para empezar a crear, tal vez debería llamarse como subtítulo, debería llamarse "Esto es una broma, los hijos de Joaquín Osorio". Sí. Porque me gusta que llegues a Joaquín, sí, que está aquí también, que nos acompaña. Porque todas esas voces, de algún modo, fuimos tomadas de la mano por ese señor promotor que nos abrió las puertas del mundo literario holguinero. Y sí, y también Gabrielito, que recuerdo que con mucha paciencia en la computadora del mestre decía, pero mira, el poema no puede empezar siempre con mayúsculas, y me ayudó mucho también a entrar a través de la puerta del mundo literario holguinero. Y teníamos mucho que ver con la obra de estos dos grandes amigos, su obra como promotores, porque bueno, Gabriel también es poeta. Y yo creo que los 20 tuvieron un libro publicado, se debe en parte al trabajo de ellos, porque no es lo mismo aparecer de pronto, y sabemos que puede existir hostilidad entre generaciones, es normal que alguien te oriente y te diga, es posible, ven a la lectura. Y entonces es verdad que a la luz de tantos años después parece difícil que haya habido 20 autores en toda la provincia, jóvenes, con al menos un libro publicado, pero fue posible. Y Lela, también recuerdo que bueno, esa antología tuvo las palabras de introducción, un prólogo extensísimo, además de Manuel García Vergesa, autor, poeta, narrador, traductor, intelectual cubano, que nos ha acompañado durante todos estos años. Creo que desde ese momento comenzó ya ese acercamiento permanente de Manuel García Vergesa al trabajo de Ediciones La Luz, y el hecho de haber redactado ese prólogo extensísimo de 20 cuartillas aproximadamente sobre la obra de cada uno de los poetas que aparecía incluido ahí. Bien observada, bien valorada. Exactamente. Y además coincidía que la mayoría de estos autores que habían publicado ya su libro, pero por estas cosas que ocurren, y todos sabemos que la crítica literaria no se practica todo lo que quisiéramos en Cuba, que creo que en Cuba ni en ninguna otra parte del mundo, estos autores no habían recibido una valoración precisa sobre lo que ellos hacían. Y aquí Manuel García Vergesa se detiene a valorar a cada uno. Lo cual fue un elogio para todos nosotros. Exactamente. Imagínate que una persona como Vergesa se leyera nuestro libro, nuestro primer libro, que por cierto,
quería apuntar que yo tuve la suerte de que mi editor fuera Michael H. Miranda, De Manual del Triunfo. de Manual del Triunfo. Exactamente. Fue un trabajo muy bueno el que él hizo con mi libro. Y también Michael, que también estuvo vinculado al trabajo de Ediciones La Luz en una época sí. En que Ediciones La Luz sobrevivió realmente con la coedición, el trabajo de coedición que se hacía con Ediciones Holguín. De hecho, el segundo libro de Celestino Gabriel Pérez, que estás acá, apóyame, creo que el segundo libro de Celestino y el tercero son libros que se hacen en coedición con Ediciones Holguín y con trabajo de yo tuve la suerte de que él fuera mi editor de Manual del Triunfo, que bueno, luego cuando comencé a trabajar como editora, me percaté de lo importante que es el trabajo de un editor, que uno desde niño va tomando un libro, lo lee, lo disfruta, pero no sabe, es un trabajo casi anónimo, aunque el crédito aparezca en la página legal, no sabe la importancia que tiene un editor. Y en El Sol Eterno nos encargamos de aunar esas voces, esos estilos diferentes, darle una coherencia, tratar de escoger que armonizaran 20 voces diferentes. Fue difícil, pero fue una fiesta al final cuando logramos publicar el libro con diseño de Taimio Campo. Con diseño de Taimio Campo. Y además recordarás aquella presentación que se hizo en el salón del Centro de Arte, la sala aquella de la segunda planta, que era donde hacíamos las presentaciones iniciales de Ediciones La Luz. Todavía no teníamos una sede como esta. Y en la Feria del Libro estuvimos ahí en ese salón presentándolo, que fue muy bonito además porque vinieron los poetas de los diferentes municipios y pudimos todos compartir una mesa de lectura. Estaba Yolanda Carambole, estaba nuestra amiga de Manomoris, Niurka Valdés, bueno, Naikel Angulo, Daniela Chapalao, este autor que vive en Maceo, Joaquín Junior Figueroa, Junior Felipe Figueroa. Fue un buen momento porque además también es el primer audiolibro que se graba con esta característica de ser un audiolibro compilatorio. Fue todo un producto, y además con una bonita factura. Mira, tú decías ahorita algo que a mí me resulta interesante y bueno que lo digas, que lo reconozcas así, porque asumes que el proceso tuyo como formación de editora he aprendido en la marcha. Yo creo que eso es algo que nos ha sucedido a muchos aquí en Ediciones La Luz. Hemos llegado a la editorial diseñadores sin ser diseñadores, correctores sin haber tenido una preparación previa y han hecho su trabajo, editores lo mismo. Y me gusta ver en todo caso el trabajo también de Ediciones La Luz, como equipo, un trabajo también de formación, como una pequeña escuela donde al final cada uno tomará su camino, pero ha servido para aportar también quizás desde esa ingenuidad de la que se refería. Es una mezcla de ingenuidad con atrevimiento, con ganas de hacer, que producen muchas cosas buenas. Y siempre tratando de que el libro sea lo más cercano a un resultado final, un trabajo de profesionales. Pero sí, no podemos negar que siempre ha estado presente eso de una formación en el camino, ¿no? Se ha ido cada libro es diferente. Exactamente, y cada libro es diferente, que eso también, no sé qué tú creerás sobre esto, pero el hecho mismo de que Ediciones La Luz no tenga sus colecciones, todavía hoy no tiene colecciones completamente cerradas, es para el trabajo de un editor más complicado. Porque el tener una colección cerrada nos ayuda, bueno, son estos los parámetros y andando. El trabajo de Ediciones La Luz nos desafía al editor, al diseñador, a pensar cada uno de los libros. Y eso pienso que buenamente te tocó también con el trabajo de la colección Abrirse las Constelaciones, de varios de los autores. Sí. Te tocó a ti también ser su editora, muchos autores publicando por primera vez un libro tratándose al mundo editorial. Sí, encontrarse con los primeros textos, bueno, en primer lugar hay que tener mucha empatía, porque uno ya pasó por ahí, y si te trataron bien, si te apapacharon, ¿por qué no hacerlo con el autor que viene y te entrega a su hijo? Un libro es como un hijo, y tienes que tratar de que salga lo mejor posible, sea un autor desconocido, que te entrega sus primeros textos arreglados, pulidos,
pero quizás todavía con mucho que mejorar, o sea el más grande poeta de este país que haya obtenido el Premio Nacional de Literatura. Uno tiene que ponerle todo el empeño, y creo que es lo que traté, y yo traté de hacerlo con mucho respeto. No importa si el autor se aparece delante de ti, trae un piercing, trae un pelo largo, o anda con una vestimenta hippie, o si anda como un señor con carpeta, como un lord. No, hay que ponerle todo el empeño y darle confianza, y cuando los autores se quedan sin ideas, darles ideas, y si tú te quedas sin ideas, decirle, mira, ¿qué te parece hacer este cambio? No, ahora no sé qué hacer. Y tiene que haber una comunicación permanente. Es lo que traté de hacer para que ese primer hijo saliera lo más sano, bonito y feliz al mundo que pudiera hacer. Y recuerdo mucho, bueno, claro que recuerdo sobre todo los últimos trabajos aquí, de abrirse las constelaciones, el de Elizabeth Soto, escrito sin rabia, porque Elizabeth había dado a luz, estaba viviendo en otra provincia, la comunicación era un poquito difícil, pero a la vez fácil, porque con ella es muy fácil hablar y escucha, y yo también escuchaba. Yo le decía, ¿qué te propongo esto? Y ella con mucha honestidad me decía, sí, no, pero ¿qué crees? Que es lo más importante. Es como la relación médico-paciente. No estoy diciendo que el libro sea un producto enfermo, pero lo digo en el sentido de la honestidad. Ajá, y sí, hay que arreglar un poquito, y la honestidad. No le puedes ocultar al doctor lo que te sientes. Igual el autor no debe ocultarle al editor, me quedé sin ideas, ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué quise decir. Bueno, vamos a mejorar, porque bueno, ya después cuando sale a la luz, cuando sale al mundo, ya ahí el libro deja de ser tuyo. Entonces tiene que haber mucha intimidad, siempre guardando la profesionalidad, pero ¿saben lo que quiero decir? Entre el autor y una intimidad, mucha cercanía, mejor dicho que intimidad, entre el autor y recuerdo más de una ocasión, y bueno, mirándolo ya con este cristal, podríamos hacer como una clasificación de los diferentes tipos de autores que existen, mirados por el editor. Yo no me voy ahora a arriesgar a hacer esa clasificación. Sí, pero los hay. Los hay, porque no todos los autores, solo sabemos, es fácil trabajar con ellos. Yo recuerdo en algún momento tú siendo cuestionada por un joven autor, como que no te voy a dar el voto de confianza absoluto y voy a confirmar lo que me estás diciendo con un profesor de español literatura que tiene una formación también de la lengua y demás. Y eso, pero yo practico yoga, yo estoy cerca del budismo, yo estoy cerca del budismo casi. Pero ¿cómo tú lo asumes ahora? ¿Cómo ves eso ya a distancia? Ese desafío que siempre te va a imponer trabajar con un autor, cualquiera que sea joven, sea autor reconocido. ¿Cuál ha sido tu experiencia sobre hay diversas experiencias. Yo creo que, claro, yo era mucho más joven y podía enfadarme, por supuesto que no voy a decir que todo fue una fiesta y podía soltar humo, pero ¿cómo me vas a decir esto? Pero bueno, ya luego de tantos libros, tantos autores, tantos perfiles psicológicos, lo he tomado con más calma, con más autocontrol, y creo que me sirvió a mí para madurar también. Creo que ya esos autores también han madurado. Sí, seguramente no sería igual un proceso individual. Seguro. Y creo también que esto es algo que el mundo sería mucho mejor también, si todos confiáramos un poquito más en el otro. Sí. Si no, porque yo era joven también, pero no puedes decir, ay, ella es joven, no será tan buena editora como esta otra que lleva editando 28 años, ¿no? ¿Por qué vas a tener ese prejuicio? O yo, ¿por qué voy a tener, aunque tengo ahora 42 años, por qué voy a tener un prejuicio si llega un libro a mis manos de alguien que tenga 23 y decir, esta poesía no puede ser, por favor? No, y entonces yo creo que hay que relajarse un poquito más, confiar un poquito más en el talento del otro, que sea algo interactivo. Cuba es un país que es una fuente inagotable de talento. Esto es asombroso, en las condiciones en que hemos estado siempre. Y cuando llega a tus manos un libro de una persona que lo concibió, de ensayo, de poesía, de lo que sea, que lo concibió en condiciones quizás súper difíciles, tú dices, esto merece toda mi atención y merece que salga bien. Entonces, en estos momentos lo veo como un trabajo de mucha paciencia,
de Porque mucho. sigues en el mundo editorial, Sí, eso no lo hemos dicho. trabajo en la editorial La Mezquita, la editorial de los historiadores en Holguín. Fíjate, la vida me ha dado la oportunidad de nutrirme de muchas áreas. Ahora estoy aprendiendo muchos elementos de historia de Cuba, sobre todo, que no conocí en la docencia que me impartieron a lo largo de mis años estudiantiles. Entonces lo veo así, que hay un trabajo de mucha paciencia, de mucha conversación. No vamos a cambiar a las personas, quizás, no vamos a hacer, no es nuestra misión, pero sí hay que tener paciencia y tratar de lograr una comunicación que fluya. Irela, ahorita hablábamos del rock, de las peñas del rock. Aquí yo tengo 3 libros del rock que tú trabajas todos, no solo exactamente 3 libros del rock, es lo que tiene que ver más con la música en Cuba. Pero bueno, este de Hierba Mala, una historia del rock en Cuba, de Humberto Manduley, fuiste también la editora de este libro. Un libro que Editorial Luz valora muchísimo por la calidad de su contenido, que es un libro que ha sido muy buscado además por los lectores. Siempre recordaremos aquella presentación en el Salón de Mayo en Feria del Libro, con un salón completamente abarrotado. Tenemos también Escaleras al Cielo, rock en Holguín, un libro con un dueto de autores, Raúl Cardona y Zenobio Hernández. Raúl Cardona, que entonces era miembro también de la Asociación Hermanos Ahí, Zenobio Hernández, que es uno de los psicólogos más importantes pienso que tiene nuestro país, que tiene Cuba, exactamente. Y bueno, y tengo este último libro, Nadie se va del todo, músicos de Cuba y del mundo, de Joaquín Borges Triana, que además también le valió a su diseñador, Fran Alejandro Cuesta, un reconocimiento en el premio Raúl Martínez de diseño del libro cubano. Pero bueno, este libro también valió un reconocimiento, un trabajo de editora. Es el premio a la mejor edición que cada año se entrega en la Feria del Libro que se convoca desde aquí, desde Holguín. Es un premio, para los que quizás no estén del todo enterados, que invita a todas las editoriales que forman parte del sistema de ediciones territoriales a enviar lo que ellos consideren, su consejo de expertos, consideren que son las mejores ediciones que tienen en cada año. Y este libro, un premio que ha sido modificando, porque ahora también permite que dentro de ese mismo sistema las editoriales publiquen libros dentro de los llamados planes especiales, fondos de población. Entonces una jerga que se maneja dentro de una editorial, pero que no se puede pasar por alto, porque es lo que le da vida realmente a un proceso de impresión de libros, de selección de libros para diferentes planes. Pues bueno, se insertaron también, se le dio la posibilidad a estos títulos que salen de los planes especiales a optar por el premio a la mejor edición. Nadie se va del todo, músico de Cuba y del mundo, de Joaquín Borges Triana, un autor que es muy querido además por nosotros, muy respetado. Irela, a mí me gustaría que hablaras de este libro en particular, porque es un libro de una complejidad editorial grande. Aquí tenemos personas que están vinculadas al mundo editorial, hay autores también en el Salón Abrirse las Constelaciones, otros amigos se sumarán a saber de cuáles serán sus intereses y sus profesiones, pero los que no lo saben, en el mundo editorial se clasifican los libros en un proceso según su grado de complejidad, y este es un libro que tiene un grado de complejidad alto, y fuiste tú quien trabajó la edición de Nadie se va del todo. Además con Joaquín Borges Triana, que es un autor realmente valorado y también con sus características que lo hacen todavía más especial. Sí, este libro fue difícil, nadie se va del todo. Fue muy difícil, no es que estuviera mal escrito, pero bueno, los que conocen el mundo editorial sabrán que ese libro contiene frases en otro idioma, nombres variados pero que se parecen, o te encuentras con el caso de padre e hijo que tienen el nombre idéntico, como sucede a veces con algunas familias de músicos, y después tienes que hacer un índice onomástico. Se complica la cuestión. Además, es un libro que te aborda un tema interesantísimo y muy cercano a todos, porque se dice que cada cubano es médico, pero también cada cubano es músico y cada cubano tiene una opinión sobre música. Y este libro, con su intención, que la cumple,
perfectamente de abordar, por lo menos hasta el momento de su publicación, la diáspora musical cubana y los músicos que antes de pasar a ser parte de la diáspora tuvieron carrera en Cuba. Es todo un desafío, porque Joaquín no solo se dedica a recopilar, a enumerar, él también emite su criterio y es muy atrevido y como siempre muy acertado, porque ningún criterio que él emite es a la ligera en sus argumentos, y es una persona, como bien dices, de mucho respeto. Y era difícil también. Además, él vive en La Habana, nosotros estábamos aquí en Holguín. En ese tiempo no había acceso a internet mediante el teléfono móvil ni nada parecido. Entonces eso hacía la comunicación un poquito difícil, no como pudiera ser ahora. Y el diseño del libro, bueno, que es verdad, quedó magnífico. Se pensó esa fotografía, entonces eso también es las cosas hermosas que suceden dentro del trabajo editorial, que a ver, se corresponde con lo que hablaba ahorita, de colecciones no cerradas, que demandan un trabajo creativo, sí, tanto para el diseñador como para el libro. Y esta fotografía de cubierta fue hecha especialmente para el libro, fue toda una producción que se empleó para poder... de Heidi Calderón. Fue también, la comunicación con Heidi fue bastante fluida y tratando de ponernos de acuerdo. No fue que ella hizo la foto y ya, eso también fue todo un proceso. El libro contiene fragmentos de cartas, fragmentos de intercambios de correo electrónico, fragmentos de canciones, además de, como ya dije, el índice nomástico, varios capítulos, y es verdad que títulos de canciones, títulos de discos, alude a diferentes zonas geográficas, y es verdad, por supuesto, es de alta complejidad, pero la comunicación con Borges Triana es tan fluida que eso facilitó, aunque no tenemos el acceso a la tecnología como lo tenemos ahora, facilitó mucho el trabajo. A la cubana, yo le decía, oye, te voy a dar machete, esto, está bien. Colaborativo. Sí, sí. Y igual, cuando no estaba de acuerdo con algo, me lo decía con mucho respeto. Yo le decía, de acuerdo, Joaquín, vamos a hacerlo de este modo. Y eso ayuda muchísimo. Fíjate, no estoy diciendo que siempre el autor tenga que hacer lo que dice el editor, sí, sino que la comunicación fluya. Y finalmente es un libro disfrutable, porque a quien no le gusta la música, a quien no escucha a los músicos de la diáspora. Es un libro que trata de acercar a esa Cuba dispersa que está por ahí, que te puedes encontrar cubanos hasta en Islandia, y músicos cubanos te encuentras, no sé, en Suecia, en Australia, en España, en Estados Unidos, y a los que estamos aquí, que además es un libro, un gran aporte a la cultura, porque muchos de nuestra generación no conocimos a los músicos que aquí se abordan. Y entonces es una puerta, bueno, ¿y ahora quién es este? ¿Quién es Mike Porcel? No sé, por solo mencionar un nombre. Es un homenaje a la cultura cubana, es un homenaje a los músicos de la diáspora. Es un libro muy complejo, también tiene varias notas al pie de página, pero también muy hermoso. Cuando uno lo observa así tan hermoso como este diseño, que el autor quedó muy complacido también y que fue muy bien vendido, eso es muy importante también, muy buscado. Uno dice, bueno, ya el trabajo no importó, las noches sin dormir no importaron, porque bueno, y cuando digo noches sin dormir es que la carencia de una infraestructura adecuada para editar, para imprimir cuantas veces quieras. De esa complejidad además. Para comunicarte cuantas veces quieras, cuantas veces haga falta. Eso es verdad que afecta el trabajo. Lo que pasa es que siempre nos sobreponemos a todo y ya se te olvida todo eso y lo disfrutas y te encanta regalarlo, y la presentación fue una fiesta. ¿Y recibir el premio de la mejor edición? Bueno, yo no voy a decir que los premios no son importantes, porque no les voy a quitar importancia. Algo que la tiene claro, que me encantó recibirlo y que fue un trabajo en equipo. Y nos encantó a todos en la editorial. Claro que fue una noche muy bonita, y Joaquín estaba también muy feliz. Sí, yo recuerdo. Muy feliz, y la noche en que se otorgó el premio ahí en la Plaza de la Marqueta, me encantó, y me gustaría hacer un libro nuevamente complejo que recibiera otro premio, porque aunque no otorga un premio metálico,
es un reconocimiento que se disfruta y te dice, bueno, no, vale la pena, aunque siempre vale la pena, pero vale más la pena, ¿no? Y tenemos acá estos dos libros de rock también, el de Humberto Manduley, La hierba mala, que es una reedición, la reedición cubana realmente de este libro, y La escalera al cielo, la historia de rock en Holguín. Me gustaría también que recordamos un poco hablando de lo fuerte que es Cuba, sobre todo en la zona del Caribe, como plaza de rock. Este es un libro que forma parte de la historia de la sociedad cubana, porque bueno, cuando hablamos de historia no solo es la historia política, también es la historia de la cultura, y Hierba Mala, una historia del rock en Cuba, aborda eso y trata de también recoger toda esa información dispersa, quiénes fueron los primeros músicos, cuáles fueron las primeras bandas, cómo tocaban, dónde se reunían, qué instrumentos usaban, cómo improvisaban, y todo eso lo recoge Humberto Manduley con fotografías, con muchos testimonios, con mucha poesía. Es un libro que también tiene un poco la poesía y la nostalgia de esos años 60, 70, de 80. Y también fue un trabajo interesante, un reto también, porque el autor en ese momento, creo, no sé si todavía reside allá, pero estaba en México. No teníamos nuevamente la tecnología como contamos ahora y lo logramos. Lo logramos y me gustó mucho porque me sentí muy identificada y además al conocer un poco por mi afición por el rock, el metal, en fin, todos estos géneros, eso me ayudó a que el libro mejorara, a perfeccionarlo y a la comunicación con el autor. Este libro forma parte de la historia también de la música cubana, como el libro de Joaquín Morales Triana, por supuesto. Y este es un libro al que le tengo un cariño especial porque este es el que aborda específicamente el rock en Holguín, donde te enteras que Holguín siempre ha tratado de estar a la delantera, de que antes del año 59 ya había jóvenes aquí con motivaciones culturales que apuntaban a lo que vendría después, con un espíritu cosmopolita. Y jóvenes que fueron seguidores entre finales de la década de los 50 a los 60 de los músicos populares de Estados Unidos de esos años, después toda la fanaticada de los Beatles y todo eso hasta el momento igual que se publica el libro, toda la recopilación de las bandas que han existido en Holguín. Eso es increíble la cantidad de bandas, muchas se han desintegrado, pero los autores fueron capaces de reunir toda esa información que muchas veces a los protagonistas se les olvida. Se les olvida de qué año, qué fecha, quién tocaba qué, y todo eso está aquí. También con fotografías, es una información con fichas de cada una de esas bandas, con las instituciones que tuvieron que ver en la promoción del rock, y también forma parte de la historia de nuestra provincia. Muchos mencionan a muchas personas que ya no están entre nosotros, y es importante porque esa es la memoria. Exacto. Esa es la memoria de la cultura que se hace para que no quede en el aire. Es un libro también que me dio, y cuando uno mira las fotos con esas caras de todos, muchos que ahora son cuarentones y cincuentones tan jovencitos, es algo simpático, pero también importante porque existió y fue definitorio en lo que sucede en Holguín actualmente, que no es una plaza ya tan fuerte, han cambiado muchas cosas, pero aquí está. Hubo una vida efervescente del rock en Holguín. Lila, bueno, hablábamos ya está Gabriel Pérez que está preguntando algo. No, sí, que también esa plaza de rock se recreada también en la novela de María la Varona, como una plaza de rock. La puerta de perversión. Exacto. De Mariela vamos a hablar porque yo ahora te iba a preguntar algo, quería comentarte algo, que hace unos meses participaste en la grabación del audiolibro Territorio de Conflicto, una mentira de la luna, que son voces de mujeres poetas de acá de Holguín en homenaje al centenario de Carildo Oliver Lángara, una voz femenina importantísima, no hay que ahora que explicarlo porque todo el mundo lo sabe. Y ahí estuviste también en unas cápsulas que estuvimos haciendo de promoción para las romerías de mayo dedicada a Carilda, emitiendo tu criterio sobre la obra de Carilda, sobre el personaje también Carildo Oliver. Y ahora se me antoja pensar también esto, ahora que Gabriel Pérez también lo ha recordado, de ese amor que tú sientes, esa inclinación por la búsqueda, por el estudio también de la obra de las voces femeninas, ya sea en narrativa, pero
particularmente la obra de Mariela Barona. Sé que tienes una maestría, es la maestría de cultura cubana. Sí, de historia y cultura en Cuba. Cultura en Cuba, exactamente. Y sé que tu trabajo fue exactamente sobre la obra de Mariela Barona, ponerle un contexto social. Bueno, ya que Gabriel trae a colación Mariela y a través de una novela, porque tú decís realmente hace la valoración de la obra de Mariela como cuentística, exactamente como cuentista. Y ahora ella nos ha sorprendido con esa novela también, Las Puertas de Perversión, publicada por Ediciones Matanza. Pero bueno, háblanos de ese trabajo tuyo que se convirtió también en un libro que lo publicaste en un proyecto editorial fuera de Cuba, que no sé si está disponible en este momento en Amazon la verdad que no estoy segura si estará disponible. Fue terminando la maestría en el año 2011, llega el momento en que el que no tiene un tema definido, para el trabajo de tesis, tiene que elegir y tiene que presentar al tribunal, etc. Y yo quería hacer algo que me apasionara, que me gustara, y se me ocurrió abordar la obra y la vida de Mariela Barona, el ethos particularmente, visto como lo propone Stefan Borowski. El ethos en la obra y en la vida de Mariela Barona, la confluencia o no de ese ethos. Y porque siempre durante la carrera y después me atrajo la sociología de la literatura y quise hacerlo así. También me impactó mucho una tesis de un autor español, de nombre José Luis Bellón Aguilera, sobre unas novelas españolas, de unos clásicos españoles, uno de ellos Juan Marcés, recuerdo, y yo pensé, caramba, yo quiero hacer algo parecido. Y lo intenté y bueno, Mariela me abrió su corazón, las puertas de su casa, porque hice un estudio de su obra cuentística, de su vida, porque siempre a uno le llama la atención cuando uno tiene lee un libro que le gusta, ¿cómo será el autor? ¿Será como cuenta aquí, se parecerá? Muchos aconsejan que al autor no se debe conocer porque la obra es algo y el autor es otro, pero a mí me picaba la curiosidad y Mariela me abrió su vida y yo pude gratamente hacer este trabajo, un trabajo científico, un trabajo con mucha carga filosófica, porque me atraía su cosmovisión, porque no es una mujer que tenga un estilo de vida tradicional, y eso aparece en las conclusiones. Es una mujer muy liberal, muy natural, y bueno, otras muchas características que sus amigos conocen y que ella regala en su desandar por la vida. Y además tenemos la suerte de que forma parte del trabajo del equipo editorial. Y además es una excelente, yo le digo que ella es modesta en exceso, excelente cuentista. La novela también está maravillosa, fresca, juvenil, chispeante, que tan necesario es eso en la narrativa actual. Y yo creo que Mariela no envejece. Y la tesis fue difícil porque siempre hay muchos requerimientos académicos que cumplir, no es que sentarte a escribir y contar la vida de Mariela, pero a la vez fue grato. Tuve la dicha de obtener la máxima calificación. No creas que fue fácil. En el tribunal había profesores que no estaban muy complacidos con ese tema. Eso es natural en el mundo académico en cualquier país, y era algo novedoso en ese momento, año 2011, pero finalmente obtuve la máxima calificación. Tuve un tutor maravilloso, José Vega Suñol, que también me dijo, sí, yo voy a ser tu tutor, y me ayudó muchísimo a que ese trabajo quedara con dignidad. Tuve una la ponente de la discusión de la tesis fue doña Marisela Meseguer, que no fue la ponencia que realizó, realmente fue de mucha ayuda, comprendió el trabajo en su totalidad. Y estudiar la obra y la vida de Mariela me ayudó a entender un poco las diferencias sociales que existen, no solo en Holguín, entre los escritores, y fíjense, cuando digo diferencias sociales lo digo en el amplio sentido del término social, no estoy hablando de clases, la forma de ver la vida, de asumir la literatura. Fue interesantísimo como ella, porque la tesis contiene su historia de vida, que es una técnica que se emplea en la sociología, y como ella me contó sus años en Hungría. Eso es interesantísimo al nivel sociopsicológico, cómo ella fue descubriendo el mundo, ese cambio que fue experimentando de pasar de un pequeño pueblo
como es Vanes, a Budapest y cómo conoció a su pareja, a su compañero de vida, cómo se influyeron mutuamente en su concepción del arte, de la vida, y cómo ella asume la literatura y cómo definitivamente, sí, no es que Mariela esté en sus cuentos como un personaje, pero sí hay una total armonía entre su cosmovisión y su literatura, sí. En ese caso, quien lea a Mariela, yo le recomiendo que sí, que conozca a la autora. Vale Sí. la pena acercarse a Mariela, Sí. no es de esas personas que uno se arrepiente de conocer. Irela, bueno, aquí pues, hemos estado hablando siempre de nosotros, ¿no? Del trabajo con nosotros, pero a mí me consta que tú como autora no es para nada tampoco difícil trabajar un libro tuyo, y a mí me correspondió en un momento trabajar La enfermedad del bronce, que es este poemario tuyo, un libro que a mí me gustó muchísimo, conocí sus primeros textos, ¿sabes? Compartíamos muchas lecturas y los textos que escogía siempre me gustaron mucho, y te pedí el libro para el trabajo de Ediciones La Luz, para el catálogo de la editorial. Y también, si no recuerdo mal, fuiste mención también del premio calendario de la Asociación Hermanos Ahí con la enfermedad del bronce, un libro que merecía realmente ser reconocido como un premio. La enfermedad del bronce, en Ediciones La Luz, es el libro que te trae como autora por segunda vez al catálogo de Ediciones La Luz, porque ya habías tenido una primera entrada en el catálogo con Ensayo, aquella colección analecta Precisamente sobre Mariela, la obra. Exactamente, pero esto te trae a la luz como poeta, como ya un libro en solitario. Háblame de La enfermedad del bronce, porque es un libro realmente maravilloso, ya es un libro que está prácticamente agotado. Creo que ya lo tenemos por acá, no sé, no tengo la seguridad, pero creo que ya no hay, ¿verdad? Ya está agotado. Ojalá podamos tenerlo pronto también en versión ebook para que pueda ser consultado y descargado. Pero bueno, Irela Casañas, me gustaría muchísimo que hablaras de La enfermedad del bronce, y para cerrar esta mañana también, me gustaría que, tú sabes que hay un poema que siempre te he dicho, me gusta muchísimo, que escogieron un texto para cerrar la Peña Abrirse las Constelaciones. Bien, y como sabrán, yo soy una escritora que no tengo una gran producción. Y dice Gabrielito que es cada 10 años. Bueno, yo espero que sí, que a los 45 publique el próximo. Ahorita decías, ayer conversábamos en bajo de la editorial, que tu sueño es escribir una novela. Ay, sí. Tengo varios apuntes hace Tengo varios años. apuntes porque Sí. recuerdo que en algún momento, hace años atrás, no sé, hablábamos de este tema de tu novela, de tu futura novela. Me encantaría, es un sueño que tengo. Y también estoy preparando un nuevo poemario. Lo que pasa es que, bueno, la vida se me ha ido por otros caminos, con la maternidad. El año 2021 fue muy difícil a nivel familiar. Yo tengo que hacer otra pausa. También las circunstancias convulsas que estamos viviendo por la crisis energética nos afectan en todo. Pero luego va a llegar el momento en que yo sé que la vida me va a ayudar y ese momento llegará. Y también voy a hacer que llegue, ¿no? No es sentarte a esperar. Yo lo sé. Y este poemario, recuerdo que estamos todavía sin esta sede hermosa cuando empezamos a trabajarlo. Estábamos en el pabellón Mestre, con mucho calor, pero fíjate que recibíamos muchas visitas, aunque era un espacio reducido. Sí, y no tenemos estas comodidades de los autores de la sesión de literatura. Y fueron poemas que fui escribiendo y que, sin embargo, muchas personas que lo han leído advierten cierta unión entre uno y otro. Yo creo que sí. Hay personas que tienen otra concepción diferente de los poemarios, que opinan que debe ser como una sinfonía sin parar. Te sientas a escribir de cabo a rabo. Cada uno tiene su estilo, su momento. Yo no sé si por cuestiones de la vida, de las horas que hay que dedicar a otras cuestiones, voy acumulando y después eso ayuda el trabajo de edición que hiciste a ir dándole un cuerpo coherente al libro. Y el título que lo encontré en el lenguaje de los pescadores, de las personas de mar, digo, bueno, esto al trabajo de edición, esto es lo que lo va a acabar de consolidar. La imagen, les recuerdo que la encontraron Fran y tú, y a mí me enamoró la imagen de Glenda León. Hermosa pieza de Glenda, que fue un hallazgo realmente, porque la vimos en un periódico
publicado por esos días y estábamos realmente pensando en qué podría acompañar la edición de un libro que lleve ese título, La enfermedad de Bronce, para no hacer un discurso tan elemental, que se pudiera conectar de un modo tan esquemático. Y apareció esta pieza de Glenda, que realmente es como un fotograma de un videoarte. Un videoarte, sí. Y el libro yo opino que traté de hacer lo mismo con el anterior, expresar mis inquietudes, mis asombros, mis ironías, mis rabias y mis alegrías, pero tal vez de una manera menos evidente. Es lo que yo creo que es lo que se hace por lo general en el segundo libro, ¿no? Sí. Y menos evidente, y tal vez me acerqué bastante a lo que quise hacer de poema en poema, y siempre de una manera u otra, que eso nos pasa a todos, a lo largo de la literatura cubana, desde los más grandes autores hasta los más pequeños, la obsesión de Cuba, que está, aunque no se mencione, el país en el que vivimos, cómo nos marca y cómo nosotros tratamos de aferrarnos a él, como la obra de mi amigo Ernesto, sostenernos para evitar la exclusión. Yo creo que eso está aquí. Con la enfermedad del bronce, como saben las personas de mar, es lo que ataca a las piezas de ese metal que están, bueno, el bronce es una aleación frente al mar, que se corroe, que el salitre y todo ese ambiente va corroyéndolo. Yo creo que es lo que debemos evitar que nos pase como país, como isla, no quedarnos estáticos. Y fue una felicidad la mención en el calendario, porque nos encontramos muchos amigos. No existía la COVID todavía, fue el año 2015, ¿no? Y fue muy agradable la publicación aquí, poder compartirlo, poder regalarlo, que llegara, por ejemplo, al Festival Al Sur está la poesía, y una joven de esa zona, de Pilón, una madre, me parece que andaba con un niño en bicicleta, me pide que le firme el libro. Yo siento de verdad que no soy digna, ¿no? Porque veo que va en bicicleta, no solo a comprar mi libro, a comprar otros, y tú dices, vale la pena que el libro se lea, que esté en la mesita de alguien, de otra mujer como yo, que también está luchando por continuar, por levantarse cada día. Y me ha pasado mucho con este libro y con el anterior, que personas muy llanas se me acercan y me dicen, tu poesía yo la entiendo, yo la entiendo, yo la entiendo, yo digo, ay, qué bueno, porque eso es lo que yo quiero. Y le tengo un especial cariño, y además la factura tan hermosa con la que ustedes lo trabajaron, también como siempre un trabajo en equipo. No es solo un libro. Escuchándote ahora hablar, pensaba en el verso ese precioso de Emily Dickinson, esta es mi carta al mundo. Y inmediatamente esa conexión, recordé también tu trabajo de Ediciones a la Luz con la colección Rosetta. Realmente la fundamos, la colección Rosetta, y que es para la traducción de diferentes idiomas, y trabajaste la obra de Emily Dickinson, la edición preciosa aquella que se hizo de la obra de Emily Dickinson con la traducción de Rafael de Jesús Ramírez, y que además ganó el premio también la puerta de papel. Exacto. Pero de esto, de Irela también como editora de colección de traducción dentro de Ediciones a la Luz, vamos a estar hablando para finales de este mes en un pequeño evento que se va a hacer aquí en Ediciones a la Luz de 3 días, dedicada al trabajo editorial, la traducción de textos literarios, y bueno, ahí hablarás con más propiedad y con más tiempo de tu experiencia también como editora de una colección de este tipo. Entonces te invito a que leas un texto de la enfermedad del bronce, por favor. Sí, cómo no. Quisiera leer un texto, el que eligió el trovador Cabreja para musicalizar. Es muy breve y por lo general les ha gustado a las varias personas que lo han leído, que lo han escuchado. Ingenuidades. Toda la noche pensando que el bosque va a arder y el bosque no arde. Toda la niñez creyendo que los adultos hacen lo que quieren. Toda la película esperando que el final sea mejor que lo ya visto. Todos los habitantes diciendo que la culpa es del otro. Toda la noche sabiendo que va a amanecer y no amanece.
Gracias, Inelo. Gracias por invitarme y Ha a sido- todos los que han podido dedicarnos un minuto. Ha Gracias. sido muy bueno recordar todos esos Ay, días. sí. Pienso que todavía quedan muchos libros más por escribir. Ojalá. Yo pienso que los ciclos se van a cortar, no van a ser tanto como 10 años como Gabriel piensa, y ojalá que tu novela, si no te ganas un premio con ella antes, bueno, se pueda publicar en ediciones La Bueno, Luz. tengo un deseo de escribirla y que Mariela la revise. La revista, bueno, Mariela puede ser hasta la editora. Mira, a lo mejor hasta entras en la colección Mira quién de ediciones homenaje en Blacklist. Bueno, entrarás, Dios quiera, con esa posibilidad de tener tu novela, porque sé que es muy interesante escucharte también tu voz de narradora. Y bueno, por hoy te hemos estado escuchando como poeta, te hemos estado escuchando como socióloga, como editora, y ha sido muy, muy grato y muy bueno tenerte también acá. No, ya, para mí la Ediciones La Luz. invitación ha sido un placer venir hasta acá, porque me has hecho recordar, yo no sabía que estábamos pasados los 40, sí, yo creía que todavía tenía 22. Sumamos 23. ya más de 40, sí. Entonces, bueno, agradecido a ustedes que nos han acompañado también en el Salón Abrirse las Constelaciones, a los amigos que también nos siguen en las redes. Y bueno, estaremos la próxima semana también en un salón con otro invitado que, como saben, ha estado vinculado al trabajo de Ediciones La Luz en estos 25 años. Muchas gracias por la compañía.